Hola. Hola, muy buenos días con todos. Soy María Belén Ríos, responsable de sostenibilidad de AGAP. Muchas gracias en principio por invitar a AGAP como gremio para poder convocar a los gerentes de las empresas agroexportadoras del sector agrario para debatir lo que sería la estrategia nacional de diversidad biológica. En esta oportunidad nos va a acompañar la gerenta general de un gremio asociado a AGAP, que es el IPE, el Instituto Peruano de Espárrago y Hortalizas, y está en camino, la señora Leila Rabasa. Por ahora estamos acompañadas de Ariana Pérez, que es analista, ¿no?, del IPE, y de la ingeniera Mayra Casas, que es jefa de medio ambiente de Vanguard Perú, una empresa agremiada al gremio Provic de uva de mesa. Bueno, estamos muy entusiastas de conocer cuál va a ser el diseño, los próximos pasos y también abiertos a más posibilidades de reuniones. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a hablar un poco. Gracias. Bueno, primero agradecerles por su tiempo, por el interés también que tenemos en este proceso, ¿verdad? Del Ministerio en la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Ustedes, desde el sector en donde trabajan, podemos dar después de que hay una migración directa con este tema. En realidad, gran parte de las actividades productivas que tenemos en nuestro país están relacionadas con la biodiversidad. Creo que es una entendemos. Incluso el agua que bebemos en la ciudad, también creo que en Lima también está relacionado con la salud de los ecosistemas, ¿no? Y bueno, solo es hasta este momento cuando uno empieza a planificar esa biodiversidad que nos damos cuenta la relación que tienen nuestras vidas en general. Entonces eso es un poquito que quería mostrarles y ver cómo podemos colaborar justamente a partir de este proceso. Ya en la implementación, no solo en el diseño, que podríamos ir mejorando algunas ideas que hemos ido recogiendo de las sesiones macro-regionales que hemos tenido, sino también de cómo podríamos ir implementando ya esta herramienta. Debo agradecer antes a Perú por facilitar este espacio. Creo que es muy importante esta colaboración. Sí, gracias. Bueno, entonces, empecemos con la presentación. Vamos a probar esto. Yo soy Miro Ilepiquín, soy el director de la Dirección General de Diversidad Biológica. Ahí está. Quería empezar con esta imagen. Todos ustedes la conocen cuando nos echamos un poquito de miel aquí a la ensalada de frutas, justamente ahorita. Siempre tenemos en nuestra mente a las abejas, ¿no? La relacionamos rápidamente también con las abejas, ¿no? De paso, estas abejas que producen esta miel comercial son estas apis, que son unas abejitas que fueron introducidas ya en la época de la conquista en Perú. Pero en realidad ya había abejas acá, en los trópicos. Estas son del otro lado, las meliponas, ¿ya? Tenemos nosotros como Ministerio un proyecto que empezó este año con GIZ en 5 países para poder recuperar la crianza, la conservación de estas meliponas, ¿sí?, que también son un patrimonio, ¿no?, natural de nosotros. Ahora, quería mostrarles esto porque en realidad, claro, tenemos esta relación de abejas y miel, pero obviamos o nos olvidamos a veces del valor que tienen las abejas en la polinización de nuestros cultivos, ¿no? Este es un trabajo, por ejemplo, del 2017 que se hizo en Centroamérica, específicamente en México, y se determinó que el 60% de los cultivos que había en México dependían directamente de la polinización. Es un valor más o menos similar en otras regiones también. En Brasil también se ha hecho un trabajo similar y también se llegó a este número. El 70% aprox de los cultivos dependen de la polinización. Con este proyecto que les mencionaba, que hemos empezado en Perú, vamos a hacer esta evaluación también. Queremos medir no solamente el porcentaje
de relación que hay en la polinización y los cultivos en general en el país, sino también queremos hacer unos cálculos de valorización de cuánto cuesta la polinización en el país, ¿no? Dependen exclusivamente, por ejemplo, de polinizadores, paltas, cítricos, café, manzana, duraznos, calabazas, ají, por decir algunos cultivos, ¿no? Entonces, digamos que el sector que ustedes representan está relacionado con la polinización, o sea, depende mucho de la polinización. Y por lo tanto, en la conservación, protección de estas especies. Otro proceso natural que quería también mostrarles y que está relacionado también con el sector donde ustedes se desarrollan es la regulación hídrica, ¿no? En nuestro país, lleno de una geografía agreste, este concepto y esta idea de cuenca es lo que al final determina nuestra capacidad productiva, ¿no? Entonces lo que sucede en nuestro país es que las precipitaciones, las lluvias, ¿no?, nos traen el agua en épocas de 3-4 meses más o menos, y estas precipitaciones tienen esta agua que llega de la lluvia tiene dos maneras tal vez de comportarse en la naturaleza. En primer lugar, lo ideal es que se pueden filtrar, ¿sí? Se pueden filtrar, y a través de un proceso de escorrentía subterránea lentamente vamos a tener agua durante todo el año. Pero lo que está sucediendo en los últimos años es que el agua se pierde en cuestión de horas por escorrentía superficial, ¿no? Y esto sucede porque no hay vegetación, porque las cuencas están siendo deforestadas, degradadas, entonces no tenemos vegetación para poder, por un lado, capturar el agua en la vegetación para que pueda después, por un proceso de evapotranspiración, eliminarse vapor de agua para generar nubes, sino también el no haber cobertura vegetal impide la infiltración de agua, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener menos agua en los reservorios. Hay dos formas de tener agua, ya sea almacenada en grandes bloques de hielo, ¿no?, en los nevados, o a través de la vegetación en el subsuelo. Los bloques de hielo también están desapareciendo. Ya tenemos una data de que en los últimos 20 años han desaparecido el 50% de los nevados en Perú. Eso quiere decir que esto es una realidad ya irremediable para los próximos años. Se calcula más o menos que en los próximos 20 años van a desaparecer casi todos los nevados, ¿no? Entonces, esa fuente de agua que teníamos allí para algunas cuencas va a desaparecer, y lo único que nos queda son las lluvias. Pero vuelvo a repetir, las lluvias, cuando tenemos cobertura vegetal, garantizan que haya producción de agua, pero mientras no lo haya, vamos a tener en otra imagen estos cerros sin cobertura vegetal y sin vegetación. Entonces es el cerrito de la montaña en tres colores que apareció por glaciación, ¿sí? Entonces la regulación hídrica es otro servicio que nos brinda la naturaleza, y otro que también es importante es el recurso paisaje. Solo para darles un ejemplo, ¿sí? Si es que pensamos en la sostenibilidad de la naturaleza, si queremos hacer, por ejemplo, turismo, vamos a tener por un lado la posibilidad de tener actividades productivas económicas a largo plazo, pero por otro lado, si tenemos, por ejemplo, actividad extractiva puramente, esto no se va a dar, ¿no?, esta sostenibilidad. Ahora, ¿por qué quería mostrarles estos tres ejemplos? Porque tanto polinización, regulación hídrica y turismo, por ejemplo, son 3 de los 24 beneficios que nos brinda la naturaleza, ¿no? Estos 24 beneficios ya se han determinado hace unos años. Hay una publicación que se llama Los ecosistemas del milenio, en donde define los 24 servicios que nos brinda la naturaleza, y a eso técnicamente se le conoce hoy en día como servicios ecosistémicos. Cuando escuchamos por allí hablar de los servicios ecosistémicos, no es otra cosa que estos beneficios que recibimos de la biodiversidad. Entonces, para los que también estamos familiarizados con la biodiversidad, siempre hablamos de que esta se puede descomponer en tres, digamos, componentes, ¿no? Lo primero, los genes, las especies y los ecosistemas. ¿Ya? Por un sistema tal vez de complejidad que se llama, estos pueden llegar o sea, se puede tener también en la realidad lo que se denomina como sistemas socioecológicos, es decir, sistemas mucho más integrados con la cultura, ¿no?, con lo que el ser humano realiza. Pero bueno,
al final la conservación de estos componentes de la biodiversidad, genes, especies, ecosistemas, y la recuperación de áreas degradadas nos va a dar como consecuencia la provisión de servicios ecosistémicos, estos beneficios que recibimos de la naturaleza, que les decía que son 24. Y si tenemos una buena provisión de servicios ecosistémicos, sí o sí vamos a tener bienestar integral, bienestar ambiental, económico, social. Entonces, lo ideal, por lo tanto, es tener una buena provisión de servicios ecosistémicos que parten de la conservación de la biodiversidad. Cuando hablamos de conservación de la biodiversidad, nos estamos refiriendo no solamente a la protección de algunos espacios silvestres, sino también, sobre todo, a la gestión, al manejo de la biodiversidad, ¿no? Y ahí quisiera contarles que, por ejemplo, en muchos sectores productivos, cuando se habla de conservación, es como que una mala palabra, ¿no? Y esto deriva de los años 70, 80, cuando la conservación estaba relacionada a una forma de proteger la naturaleza a través de parques, áreas naturales protegidas. Entonces se habla de la conservación como crear espacios silvestres sin ningún tipo de intervención humana, ¿no? Entonces eran zonas protegidas. Este concepto de conservación ha venido ya evolucionando y hoy en día no podemos hablar de conservación si es que no hay intervención del ser humano, si es que no hay manejo, no hay gestión. Entonces el concepto de conservación se ha ampliado y hoy en día hablamos de conservación como una consecuencia también del manejo de la biodiversidad. Entonces, la Convención de Diversidad Biológica, que se firmó en el 92, que ha venido también evolucionando, planteando retos. El 2022 lanzó estas 23 metas del marco global. Digo lanzó porque en realidad fue un acuerdo entre países, ¿no? Son 23 metas que lo que al final buscan es conservar la biodiversidad y para eso se han definido varios componentes, ¿no? Es en función de estas 23 metas que nosotros estamos planteando la estrategia. En realidad todos los países están planteando su estrategia o sus estrategias y planes de conservación de la biodiversidad en función de esas 23 metas. Y también estas 23 metas están relacionadas con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque pareciera que, claro, que tenemos objetivos distintos, pero en realidad hay una relación directa. Entonces, le decía, tenemos por un lado la Convención de Diversidad Biológica que ha planteado 23 metas, las metas de Kunming-Montreal se denominan. Kunming es un país en China, ¿ya? Y es interesante esto porque justo cuando se iba a dar la convención en Kunming sucedió el problema de la epidemia, la pandemia, tuvieron que cambiar de localidad a Montreal, ¿no? Entonces terminaron ahí el trabajo en Montreal, por eso se llama Kunming-Montreal. Entonces son 23 metas que obedecen los 4 objetivos de carácter global y es en función de estas 23 metas que cada país plantea su estrategia nacional de diversidad biológica. Nosotros, por lo tanto, también tenemos nuestra estrategia que estamos trabajándola con objetivos, con metas ya de carácter nacional y con acciones. Se espera también que cada región después pueda elaborar sus propias estrategias regionales de diversidad biológica. También les estamos ayudando, hemos generado una guía para que las regiones puedan elaborar su estrategia regional de diversidad biológica, que también van a tener objetivos, metas regionales y acciones. Todas estas tienen que estar alineadas, ¿no? Las regiones tienen que apuntar a las metas nacionales y nosotros como país tenemos que apuntar a las metas globales. Nosotros hemos seguido una metodología del CEPLAN para poder diseñar estos instrumentos de planificación, ¿no? Y esta es la propuesta de problema público que tenemos que resolver con esa estrategia: el incremento de la degradación de la diversidad biológica del Perú. Estamos diseñando un indicador, un índice en realidad, un índice para medir el incremento, para medir la degradación. Para medir la degradación de la diversidad biológica, porque si no, no vamos a poder medirlo, ¿no? Tenemos que saber después del periodo de evaluación
tenemos que saber si es que esa degradación se incrementó o disminuyó, entonces tenemos que tener un índice. Entonces este es el problema público, el incremento de la degradación de la diversidad biológica, y para poder abordar el incremento de la diversidad biológica tenemos que definir estos objetivos, ¿no? Esta degradación ya obedece a ciertas causas, ¿no? Esas causas metodológicamente se convierten en objetivos estratégicos, y aquí estarían los 8 objetivos que estamos planteando para poder abordar. Uno es reducir el cambio de uso del suelo y los ambientes acuáticos también, cambio de uso de los ambientes acuáticos, minimizar los impactos del cambio climático en la diversidad biológica, reducir contaminación de toda fuente en los ecosistemas, evitar la sobreexplotación de especies silvestres y recursos hidrobiológicos, controlar los impactos de las especies exóticas, reducir la utilización ilegal de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, fortalecer gobernanza de la diversidad biológica y mejorar la gestión del conocimiento sobre la diversidad biológica. Aquí hemos recibido algunas críticas de que pareciera de que las propuestas son netamente, yo le digo así, policíacas, ¿no? Es controlar, es reducir, evitar, tal vez no existe o sea, los verbos no son propositivos, ¿no? Pero esto obedece a la metodología que ese plan nos exige, ¿no? Tener tu problema, y ese problema obedece a causas, y las causas tienen que ser planteadas después como objetivos con un solo verbo, ¿no? Estamos, después de recoger esas sugerencias, estamos evaluando cómo planteamos esos objetivos de una mejor forma, de tal manera de que no sea así tan restrictivo contra el control. Pero al final lo que esperamos es eso, ¿no? Disminuir la degradación de la biodiversidad. Ahora, estamos ahorita en este momento, justo hoy día, estaba con el correo, revisando las observaciones del viceministerio para poder compartirlo al interno dentro del ministerio, la matriz que tenemos, que lo voy a mostrar luego, porque el día lunes 22 tenemos una reunión con los sectores, los demás sectores, ¿no? del Estado, para que podamos revisar esa matriz de objetivos y metas, ¿ya? Y luego de eso, cuando nos pongamos de acuerdo, tenemos que tener una consulta pública, que lo esperamos lanzar para fines de agosto, septiembre, yo diría la primera semana de septiembre, ¿ya? Y levantar las observaciones de la consulta pública, ya podemos gestionar, tramitar el decreto supremo que nos permita tener la estrategia aprobada antes de la COP, de la Convención de Diversidad Biológica, que es en octubre de este año, fines, 23 de octubre. Es un poquito, digamos, los plazos. Bien, eso es para mostrarles el proceso, ¿sí? Sobre esto, si hay preguntitas, podemos después conversar un poquito sobre las metas. Son en realidad 35 metas que hemos determinado, están también en revisión, ¿ya? Y hay un conjunto de actividades también. Lo que sí sería interesante en esta conversación es que, dos cosas yo diría. Uno es escuchar de parte de ustedes, ¿no? ¿Qué problemática han podido encontrar en la implementación de políticas destinadas a la conservación de la biodiversidad, ¿no? ¿Qué problemática hay en términos administrativos, tecnológicos, de capacidades, etcétera, ¿no? Porque eso es importante que nosotros podamos incluir. Y lo siguiente es, ¿qué actividades ustedes creen que podrían impulsar desde su sector, desde sus gremios, para poder alcanzar esos objetivos estratégicos, ¿no? En función de estos dos pedidos podríamos seguir la conversación. Gracias. Le hago la pregunta a Mayra para que nos pueda en qué acciones están implementando para la protección
de la biodiversidad. Entendemos que en principio el tema de la gestión hídrica es importante, ¿no?, para nuestro sector. Y yo creo que una pregunta que tengo para el director es de los objetivos que se han, ¿no?, que se han señalado, ¿cuál es aquel objetivo que se dirige más a la protección de la biodiversidad y la gestión hídrica, ¿no?, porque para nuestro sector el agua pues es sumamente esencial? Sin embargo, nosotros creemos que si bien se debe proteger la diversidad biológica, también tenemos que tener ese componente de hacer el uso del recurso natural, ¿no?, e ir a la definición del recurso natural. O sea, si bien es cierto, tenemos que proteger el recurso, pero también lo necesitamos para la producción, lo necesitamos para una actividad económica, en este caso la agricultura. Y por lo tanto, el diseño de las políticas públicas deben recoger esta visión también, ¿no? Deben recoger cómo se utiliza este recurso en forma sostenible y cómo de la política nacional, de la política pública, cómo esto va decantando en marcos regulatorios, en estrategias, etc. Así que bueno, en primera instancia les comento que el foco está un poco con la gestión hídrica, pero sí queríamos escuchar a ver, para que también nos comenten cómo las empresas están implementando medidas para proteger la diversidad biológica. Por otro lado, también las empresas exportadoras cumplen con certificaciones internacionales, son estándares internacionales para poder vender los productos a los mercados externos, ¿no? Y muchas de las certificaciones tienen parámetros de protección medioambiental, ¿no? No solamente del agua, sino también de biodiversidad, medidas frente al cambio climático, entre otros. Y las empresas también ya están incorporando estrategias de sostenibilidad, ¿no?, que al ya implementar la sostenibilidad al interior de la organización, también tienen en cuenta un componente ambiental, ¿no? Además, obviamente, de la regulación medioambiental existente. Pero creo que podemos empezar así para ir conversando y luego ya vamos viendo qué puntos en común. Gracias. Hola. Gracias, Julia. Muy buenos días con todos. Vengo en representación de la empresa Vanguard International. Es una empresa exportadora, se dedica al cultivo de uva de mesa. Tenemos como 7 variedades de uva, es para exportación. Somos una empresa con un enfoque sostenible. ¿Ya? Contamos con la certificación ABWS, que es una certificación que consiste en la gestión sostenible hídrica, y contamos con una certificación de Rainforest. Las principales actividades que nosotros realizamos para el tema de la conservación de la biodiversidad es el tema de tener lo que son controladores biológicos que nos ayudan a minimizar el tema de uso de insecticidas para controlar lo que son las plagas dentro de nuestros cultivos. Y el otro tema es la presencia constante de abejas debido al cultivo que tenemos. La estrategia que nosotros hemos optado para poder controlar la presencia de estos insectos es tener lo que es apicultores de la zona, para que ellos lo puedan retirar de nuestras instalaciones y lo lleven a un lugar, a sus instalaciones, para un lugar seguro. Entonces, de esta manera lo que evitamos es aplicar insecticida para poder controlar esas abejas y llevarla a un lugar donde puedan realizar la polinización, que es lo que se quiere. Aparte de esto, nosotros estamos enfocados en el tema del cuidado hídrico. Tenemos convenio con Sinérgica y con la Junta de Usuarios de Agua de Río Ica. Dentro de esto se ha realizado lo que es un proyecto de recarga de acuífero, en el cual consiste en captar o derivar agua en un canal y colocarlo en una superficie, y por infiltración de esa agua se hace lo que es una recarga hídrica. Lo que ha permitido esto es incrementar la disponibilidad hídrica en un sector de Ica, bueno, de Salas exactamente. Adicionalmente a esto, nuestro objetivo de la empresa es, estamos encaminados a elaborar un plan de sostenibilidad, el cual está enfocado en el tema de tener una cultura de empresa sostenible, el tema del cuidado de la biodiversidad, el tema de
la protección a las personas, el tema del manejo integral de los residuos, que es una problemática que también se ve en el sector agrario. Y bueno, nuestro enfoque de nosotros como empresa es contribuir en todos los aspectos que lleven hacia el desarrollo sostenible, tanto de nuestra empresa, de nuestra comunidad y a la larga de nuestro país. Eso sería por todo de nuestro parte. Gracias. Sí, bueno, primero felicitaciones por estas actividades. Son pocas las empresas que apuestan también por ese tipo de gestión, ¿no? De la naturaleza. En realidad lo más fácil es buscar un buen insecticida y eliminar, entre comillas, las plagas. Primero, a la pregunta también de qué objetivos están reflejados en todo caso este sector. Yo creo que hay tres objetivos clave, ¿no? El primero es la reducción del cambio de uso del suelo, como demostrar en las fotos. Cuando hay cambios sobre todo en la cuenca media y alta de las cuencas, definitivamente lo que va a pasar en la cuenca baja, en donde están las actividades, en este caso productivas, agrícolas, va a haber también cambios en la disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? Por escorrentía superficial. En los últimos años ha habido un trabajo interesante, y lo han entendido muy bien, por ejemplo, en Ica, de recuperar las zonas altoandinas a través de la siembra de agua, ¿no? Y entonces ha habido también, creo, hay unas alianzas sí, para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? de siembra, cosecha de agua. Y eso es recuperar cobertura vegetal, en otras palabras, o sea, porque como veías en la foto, si no hay cobertura vegetal, ¿ya? El agua que llega a las precipitaciones desaparece en cuestión de horas, ¿no? Y con ello también un montón de sedimentos ahí que incluso hace colapsar a los reservorios. Entonces, el cambio de uso del suelo, que lo que está pasando en la parte alta es clave. Hay que recuperar esa cobertura con siembra y cosecha de agua, con recuperación de pastos, de praderas que se denominan, ¿no? Con plantaciones forestales, etc. Entonces, eso primero, o mejor dicho, apunta al primer objetivo. El segundo objetivo es minimizar los impactos del cambio climático. También, o sea, el cambio climático también está incrementando estos problemas en las cuencas, ya sea en el incremento del riesgo por desastres, pero también está secando los cuerpos de agua, ¿no? En la parte alta. Entonces el cambio climático es otro problema. Y el tercero, que tiene que ver con contaminación, también es otro objetivo importante: reducir la contaminación de todas las fuentes en los ecosistemas. Entonces, cambio climático, reducción del cambio de uso del suelo y contaminación son tres de los objetivos que están plasmados en la estrategia, que apuntan directamente a las actividades agrícolas en general, tanto en cantidad como en calidad de agua. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ya como metas para que podamos aterrizar, digamos, las acciones. Uno es recuperar cobertura vegetal, recuperar ecosistemas. ¿Ya? Hay una meta puntual. En 2030 deberíamos recuperar el 30% de las áreas degradadas. Esa es una meta que estamos fomentando a través de la estrategia, ¿ya? Y con énfasis en las cuencas altas, ¿no? También estamos incluyendo dentro de estas metas la siembra y cosecha de agua, la siembra de agua en al menos el 30% de las cuencas. Al menos el 30% de las cuencas tienen programas o proyectos en ejecución sobre siembra y cosecha de agua con participación comunitaria. También está incluyéndose dentro de la lista de metas, ¿sí? Y en la contaminación de fuentes de agua también estamos incluyendo hasta 4 metas. Eso lo podría compartir luego para que ¿sí? Para que puedan ver. Entonces, esa es la relación. Entonces, si es que tenemos que encontrar estas metas que nos interesan en el sector agroexportador o agrícola en general, meta 1, meta 2 y meta 3, ¿no? Recursos hídricos. ¿Sí? Quería comentarles algo también que me parece interesante. El agua en muchos
muchos casos se vuelve un problema. En Inca, por ejemplo, hay escasez de agua en la Napa, pero por ejemplo en el sector de Trujillo, alrededor del proyecto Chaimochi, ya se está convirtiendo en problema, entre comillas, es un problema porque la infiltración de agua tiene que aparecer en otra parte, ¿no? Del agua. Y está entonces apareciendo al borde de la costa, está aflorando agua y está generándose ecosistemas de humedales, ¿ya? Pero sobre zonas que tienen propiedad, que tienen propietarios que lo compraron, ya sea para hacer actividad agrícola o para hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo de carácter de infraestructura, pero han aparecido desde hace 10 años las inmensas zonas de humedal con aves, ya se creó un ecosistema ahí, ¿no? Y eso genera conflicto social, porque claro, hay un valor ecológico allí, y que la gente lo reconoce como suyo, pero el propietario que compró de buena fe esas tierras ya no sabe qué hacer porque no lo puede modificar, ¿no? Lo mismo está pasando, por ejemplo, con Bajes. También hay un problema serio ahí de infiltración de agua, 20 años de irrigación y el agua está comenzando a aparecer en la superficie, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es de que hay que ver la gestión de los ecosistemas, la gestión de las cuencas también en esos plazos de tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar en los 10, 15, 20 años? ¿Cómo va a cambiar el ecosistema? ¿Qué riesgos hay? ¿Sí? Y es esta propuesta de la estrategia que trata de proyectarse también en esos escenarios hasta el año 2050. Entonces lo que queremos es ir midiendo el efecto de nuestro plan, de nuestra planificación hasta el 2050 para poder contemplar esos efectos también a largo plazo. Bueno, eso simplemente como comentario, ¿no? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Leila Rebaza, yo soy directora ejecutiva de la Asociación Instituto Peruano del Barrio de Hortalizas y actualmente también responsable de la Asociación de Productores de Uva de Mesa, desde el PROVI. Sí, y bueno, agradecerles a todos la invitación y atenta a la agenda de la reunión para ver qué podemos quizás aportar, ¿no? Sí, yo les había pedido que nos cuenten un poquito la problemática que ustedes han podido encontrar, determinar en las actividades productivas de su sector con respecto a la implementación de algunas políticas, tecnologías, etcétera, de conservación de la biodiversidad. O sea, ¿qué cosas ustedes han podido identificar? Por ejemplo, control biológico, digamos, ¿no? Ustedes tratan de hacer una actividad de control biológico en los terrenos, pero tal vez, por ejemplo, les es difícil conseguir autorizaciones, permisos de parte del Servicio Forestal, de parte de la autoridad regional, que les piden una serie de condiciones. Eso es un problema ya de tipo administrativo que nos gustaría como que mapearlo. Otro es, por ejemplo, está bien, y yo veo en otras partes del mundo que hay control biológico, por ejemplo, con aves rapaces, digamos, para el caso de roedores, ¿no? Pero voy aquí al mercado nacional y no hay empresas o no hay personas que brinden ese servicio. Entonces, tengo que recurrir a otras tecnologías que sean un poco menos sostenibles, ¿no? O sea, ese también, por ejemplo, es otro problema, ¿no? O de pronto necesito que me den un servicio de polinización o de control de las abejas. Tampoco encuentro dentro del mercado empresas que se dediquen a eso. Entonces, eso nos ayudaría mucho a determinar, porque desde el Estado, desde el Ministerio, podemos impulsar que pueda haber, por ejemplo, ese tipo de servicios, ¿no? Con gente interesada en invertir en eso. O sea, eso me gustaría, por ejemplo, conocer de parte de ustedes. ¿Es necesario el micro? Quizás. Sí, para la grabación. Ok, bueno.
Bueno, para comentarles, nosotros trabajamos mucho en lo que es el componente de manejo integrado de plagas con las empresas. ¿Por qué? Porque eso también es un requisito tanto para las certificaciones internacionales como para lo que son las mejoras de acceso o aperturas del mercado como diferentes destinos donde se dirigen nuestros productos de exportación. Entonces, dentro de este enfoque de manejo integrado, nosotros, muchas de nuestras empresas o empresas asociadas tienen dentro de sus mismos campos laboratorios de producción de los enemigos naturales o los controladores biológicos. Así que siempre hay ahí un trabajo no solamente de uso de plaguicidas, ¿no? Y además hay la liberación de insectos, ¿no? Tanto predadores como controladores en sí, ¿no? De las diferentes plagas que trabajamos. Además hay una revisión constante de las plaguicidas que se usan, son plaguicidas específicos, no hay, revisamos siempre la eficacia del producto y además de factores que puedan pues, ocasionar esas plagas, esta resistencia por unas continuas aplicaciones de producto, ¿no? Entonces, esas son, en cuanto al enfoque que nosotros trabajamos, hay crianza en la mayoría de las empresas, crianza de estos controladores, hay laboratorios que han implementado año a año y además de que hay compra de productos también bioracionales para el control de las plagas, ¿no? Asimismo, nuestras empresas asociadas como parte de sus certificaciones, ellos también han hecho inventarios de la fauna silvestre, ¿no? Ellos tienen inventarios, incluso hay algunas que tienen libros completos de aves, ¿no? Por ejemplo, en Villacurí dice que siempre ha estado el tema de los zorritos, ¿no? Que incluso había tiempo de que mordían las líneas de riego, ¿no? Las mangueras de riego. Igual ellos trataban de mantenerles su hábitat para que pues coexistan con también con la producción misma del campo, ¿no? Entonces, este trabajo hay incluso en algunas zonas, ellos las empresas han colocado como casitas o lugares donde puedan ubicarse estas aves silvestres que son propias de estos lugares de producción que contamos, ¿no? Eso en cuanto al trabajo que se viene realizando, entiendo de que también hay ciertas regulaciones que realizan lo que son los planes de manejo ambientales, que incluso ahora recientemente salió un reglamento, ¿no? Donde se tiene que modificar lo que tienen actualmente para estar alineados con estas nuevas disposiciones que recientemente se han publicado. Asimismo, ellos también tienen manuales, ¿no? Manuales de cómo identificar todas estas prácticas que conlleven a coexistir con esta fauna silvestre. Esto es en cuanto a lo que actualmente nosotros se ha trabajado como parte del compromiso ambiental que tienen las diferentes empresas, ¿no? Es parte de su propósito de sostenibilidad. Bien, y hay un temita bien interesante ahí que lo tomo de la experiencia que comentas. Como estamos creando nuevos ecosistemas en la costa, sobre todo, porque eran zonas áridas y hoy en día hay vegetación, entonces es irremediable que también aparezcan especies nuevas, ¿no? Porque claro, hay recursos, hay protección, refugio, ¿ya? Y dentro de lo que los biólogos o los ecólogos denominamos como gestión del paisaje aparecen los corredores, ¿no? Los corredores ecológicos, que no es otra cosa, como dice su nombre, espacios que permiten el desplazamiento de estas especies de manera segura, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, nos gustaría promover también, en todo caso va a aparecer en alguna actividad, es que dentro de estas extensas áreas de cultivo se pueda promover ya la construcción de corredores. No es otra cosa que vegetación ya permanente, pueden ser árboles, arbustos, a lo largo de los cultivos, en donde desde aves, mamíferos usan esos espacios para desplazarse de un lado a otro de manera segura, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una buena práctica, ¿no? Es una buena práctica que no sé en qué medida ustedes han incluido el concepto de corredor. Sí contamos con corredores, porque por ejemplo algunas de estas plantas que le
empresas en sus lugares colindantes, ¿no? Donde termina ya determinado lote o determinado previo colindante con otro fondo agrícola, otra empresa agrícola, hay estos corredores justamente porque son atrayentes de estas plagas, ¿no? Entonces, para no hacer un uso intensivo de plaguicidas, tenemos esos diferentes corredores que atraen estas plagas y que le dan, pues, ¿cómo se llama? Finalmente, el alimento para que no se desplacen a nuestros productos de importación. Así que sí se trabaja dentro de las buenas prácticas y dentro del manejo integrado de los corredores biológicos. Perfecto, gracias. Sí, eso. Yo quería hacer un comentario respecto a la estrategia misma, ¿ya? Que ha presentado, y es respecto a la brecha financiera que existe para poder financiar el plan de acción que se propone el Ministerio de Desarrollar hacia el 2050 con corte al 2030. En estudios anteriores, desde el FIN, desde el programa del Instituto para la Diversidad Climática del Perú, a nivel mundial hemos hecho varios análisis respecto al gasto público que se desarrolla, digamos, en países con la finalidad de poder cubrir las metas y las actividades. En base al presupuesto del plan de acción, obviamente tenemos un indicador que nos podría determinar cuál podría ser la brecha entre las necesidades que se requieren en el largo plazo para cubrir el plan de acción con el gasto público. En el caso del Perú, utilizando información que se tenía desde el año 2010 a la fecha, con la estrategia en su momento, entre 2016 y 2021, establecimos una brecha de aproximadamente unos $500 millones que el Perú requería para poder cubrir en aquel entonces las 147 y 150 actividades que se tenían. Estamos hablando de más o menos unos $100 millones por año. Pues aquí es muy importante poder determinar cuáles podrían ser soluciones financieras que posibiliten desde el sector público al privado acciones que permitan financiar la presión. Entonces, la invitación que hace el Ministerio es poder trabajar de manera conjunta con el sector privado hacia el 2050, como antes al 2030, 2040. Entonces, una de las consultas que yo tengo hacia ustedes es si han participado en estrategias similares de financiamiento con otros sectores, han podido analizar de manera conjunta con alguna entidad pública esta necesidad de financiamientos que hay. Y lo otro es si es que ustedes dentro de sus organizaciones aplican algún tipo de mecanismo financiero para financiar este tipo de actividades, por ejemplo, se aplicaba en temas de diversidad. Se han, por ejemplo, trabajado en temas, no sé, sobre impuestos, algún tipo de inversión desde la empresa en temas de conservación de cuenca, por ejemplo, alguna actividad que haya tenido como el mecanismo de la producción por servicios ecosistémicos como el PRS, ¿no? Que se aplica a nivel de conservación cuencal, o algún relacionamiento que haya tenido con una entidad financiera por el lado de levantar algún tipo de crédito, el tema de producto verde con el sistema financiero, la posibilidad en vez de pensar en el futuro en un bono sostenible, o no sé si dentro del gremio se ha incorporado el concepto de bono verde, bono sostenible, bono social, que puede obviamente facilitar este proceso de financiamiento. Porque eso es lo que queremos identificar a lo largo de este plan de acción, e invitar al sector a que encuentre la oportunidad de inversión que existe en estas actividades que se están presentando, ¿no? Entonces, la intervención obviamente privada es fundamental para invertir en naturaleza. Entonces, si tendrán algún tipo de información respecto a alguna participación que hayan tenido anteriormente en estrategias similares de financiamiento, y otro es si nos podrían ampliar algún detalle en caso de inversiones a través de algunas soluciones financieras también, ¿no? Y en las empresas. Gracias, Javier. Mira, hemos tenido oportunidad de participar en la elaboración de políticas públicas, no como gremio. Sin
embargo, en la parte del financiamiento creo que siempre ha sido una debilidad y qué bueno esta oportunidad que hagan la pregunta porque, por ejemplo, para apuntar a una diversidad biológica, proteger la diversidad biológica de cara al 2050 y con los cortes que mencionaba, es necesario los financiamientos, ¿no? En ICA, por ejemplo, comentaba el director que se entiende que hay como una escasez, ¿no? Pero en realidad hay altos niveles de agua que se van al mar, porque no se aprovechan, porque no hay infraestructura hidráulica, no se construyen reservorios, si bien es cierto, algunas empresas, por ejemplo en la zona de Villacurí, han invertido, han construido reservorios con membrana, entre otras técnicas. Todavía hay un desafío, ¿no? Para que más empresas puedan seguir apostando y obviamente ahí se requiere el financiamiento, ¿no? Entonces, infraestructura hidráulica creeríamos que es lo primero en que debiésemos invertir, ¿no? Y no solamente en infraestructura hidráulica, y por ejemplo los que les comentaba, construcción de reservorios, de repente también estos trabajos en las cuencas, en Huancavelica, estoy hablando solo de Ica, porque obviamente necesitamos ver otras regiones como La Libertad, Piura, etcétera, a lo largo de la costa, ¿no? Donde estamos interviniendo. Y también obviamente en la sierra, en la Amazonía, que también tiene muchos desafíos para la agroexportación. Pero volviendo al tema de la gestión hídrica, es importante el financiamiento en obras para infraestructura hidráulica, y otro tema importante es la capacitación técnica agraria, ¿no? Que tenga el componente ambiental. Eso también es básico. Por ejemplo, si nos remontamos al ejemplo de Villacurí, ahí tenemos nosotros mucha preocupación por la gestión sostenible del acuífero. Y para ello necesitamos contar con un hidrogeólogo especialista que nos pueda comentar cómo se está trabajando, cómo se está, digamos, interviniendo en el acuífero. Si bien es cierto, hay una junta de usuarios de aguas subterráneas, se necesita fortalecer, ¿no? La capacitación a nivel técnico, y eso también requiere obviamente un financiamiento y una sostenibilidad financiera, etc. Eso yo les podría adelantar, y nuevamente hago un poco en la gestión hídrica porque no es que quiera desmerecer los otros componentes de la diversidad biológica, pero es lo más estratégico para el sector en este minuto, ¿no? Resumiendo, infraestructura hidráulica y capacitación técnica agraria es lo que podemos advertir, ¿no? Como les comentaba, sí nos gustaría, si en el marco de esta estrategia hay estas oportunidades de financiamiento, conocer, ¿no? Cómo podemos participar, cómo las empresas podrían aplicar. Nos comentaba Mayra, por ejemplo, que en el sur, en ICA, una asociación sinérgica, ellos en conjunto con la Junta de Usuarios pudieron realizar este proyecto de recarga del acuífero, ¿no? Y ahora tienen también otras etapas para el proyecto, pero obviamente lo que se requiere es patrocinio económico, ¿no? Eso por esa primera pregunta. Y sobre el tema de bonos verdes, no hemos tenido la oportunidad de participar. Y sobre créditos ambientales, sí sé que diversas empresas agremiadas están ya en contacto con los bancos, todo para recibir préstamos y poder invertir en temas ambientales. Eso sería. Bueno, en nuestro caso, sí postulamos a lo que son los proyectos FinSIG Innovate y obtuvimos financiamiento cerca de 4 proyectos, todos orientados con un componente social, un componente ambiental y económico. Era uno, reducir el uso de plaguicidas, ¿no? Por otras técnicas, en este caso no solamente en el uso en sí del insecticida o plaguicida, sino en el manejo integrado de plagas, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros recibimos un financiamiento por el tema de feromonas, ¿no? Y trabajamos en la obtención de feromonas para determinada específica, para este caso en el espárrago. Luego trabajamos otro proyecto que fue para una estrategia push and pull, donde además de los corredores biológicos que les comenté anteriormente, trabajamos con aceites esenciales, ¿no?
se tomó muestras de en diferentes regiones de plantas, ¿no? De plantas naturales. Un especialista de la Universidad Cayetano hizo el inventario de diferentes plantas que ya tenía conocimiento que eran atrayentes de diferentes insectos plaga. Entonces trabajamos con ellos bajo una estrategia push and pull, ¿sí? Esto es también para una plaga específica de espárrago. Luego una agenda de innovación tecnológica que también tenía el fuerte componente de buenas prácticas agrícolas y reducción del uso de plaguicidas, ¿no? Y de ahí otro financiamiento que fue ya, nos enfocamos en la parte post cosecha para reducir también el uso de químicos en el lavado y desinfestación del espárrago en sí. También con la opción de mejorar siempre los mercados de destino, la mejora de accesos, o sea, tener otros requisitos para el acceso, o también para la apertura misma de mercados que sí que nos requiere, ¿no? El uso reducido de plaguicidas. Incluso hoy tenemos también temas de rechazo, incluso de metales pesados, ¿no? De contaminación en ciertos suelos. Entonces, eso hemos obtenido cerca de 4 financiamientos del Ministerio de la Producción en este caso. Hola. Bueno, por parte del Grupo Vanguard, lo que nos hemos visto más ligados es el tema de los créditos. Actualmente los bancos están solicitando más el tema de la sostenibilidad, los reportes de sostenibilidad, los green, en la mayoría de los créditos que ha solicitado la empresa. Entonces, este factor ha llevado a que la empresa tenga un enfoque más, digamos, más incentivo en el tema de la sostenibilidad, con la elaboración de su plan de sostenibilidad, el tema de sus certificaciones de sostenibilidad. Otro tema muy importante es el tema de los clientes. Las certificaciones que están pidiendo el mercado europeo, el mercado chino, es un poco más restrictivo al tema de uso de ciertos productos químicos. Entonces, esto también limita un poco el acceso o el uso de ciertos plaguicidas, ciertos insecticidas, por el tema de las certificaciones ambientales que se tienen en esos países. Eso es el enfoque que mayormente está ligado a nuestra empresa. El uso de insecticidas y el tema de los reportes de... Gracias, interesante. Justo tú me ganaste la pregunta. Esa era mi siguiente consulta sobre las oportunidades financieras o de financiamiento que puede haber. Y claro, complementando la pregunta, ¿ustedes tienen identificado, por ejemplo, así como Innovate, otros programas que creen que nos ayudarían mucho, por ejemplo, impulsarlo, tal vez mejorarlo, fortalecerlo, que nos permitan, por ejemplo, desarrollar estos proyectos? ¿O sería importante crear algunos programas nuevos? Por ejemplo, se me ocurre con respecto a siembra y cosecha de agua. Yo no conozco de programas de los Merece, que tienen incluso un sesgo más de saneamiento, ¿no? Pero Merece para el sector agroindustria, por ejemplo, no conozco de un programa especial. De eso me gustaría tal vez tomar nota, ¿no? ¿Qué programas hay y qué programas podemos fortalecer o crear, ¿no? Que nos ayude básicamente en 3 necesidades? Estoy identificando. 1, tiene que ver con la gestión del recurso hídrico, ¿no? Cantidad y calidad. 2, todo lo que tenga que ver con gestión integrada de plagas, es importantísimo. Y 3, ya desde un punto de vista de paisaje, conectividad ecológica. Creo que esas son 3 necesidades hasta ahora identificadas. No sé qué pueden comentar. Gracias, director. Bueno, en AGAP nosotros tenemos un comité de sostenibilidad y en el comité tenemos un grupo de trabajo ad hoc, de acuerdo a diversas temáticas. Tenemos un grupo que es de sostenibilidad ambiental. Ahí debatimos, vemos los retos que hay, ¿no? El foco ahora de gestión hídrica. Podríamos ver y evaluar todos los desafíos que vamos anotando. De repente podamos crear un programa para que este sea financiado, ¿no? Porque
hoy por hoy no es que tengamos uno y tampoco es que hayamos postulado recientemente. Con la Unión Europea sí hubo un acercamiento porque la Unión Europea tenía un programa también para fortalecer capacidades técnicas. Ahí sí también nosotros como GAP nos hemos acercado, también para solicitar financiamiento, está en proceso. Sin embargo, para el tema de la gestión hídrica todavía no que contemos, ¿no? con un financiamiento. Pero sí, yo creería que es importante que surja de la parte privada, porque no es que esté desmereciendo lo que viene del Estado, sino que es el productor que realmente comenta su realidad, identifica los desafíos, los requerimientos y luego solicita el financiamiento, ¿no? Para cerrar esa idea, entonces la idea sería que desde el privado puedan aparecer primero estas propuestas de programa y eventualmente también el cofinanciamiento, ¿no? Ya de las acciones, las actividades concretas, y a cambio de ello, desde el sector privado, ¿qué es lo que se podría demandar como contraparte de lo público, tal vez, en términos de facilidades, en términos digamos, de condiciones que le permitan a ustedes invertir en ese tipo de programas? Incentivos, claro, pero no incentivos. Bueno, usted se acuerda que estuvo en la reunión el viernes y participó ahí el presidente del Comité de Sostenibilidad y otro gerente de otro gremio, perdón. Un poco la mirada era que hay un acercamiento entre el sector privado y el sector público, y en este caso que la elaboración, el diseño de las estrategias se acerquen, es decir, que no sea algo un poco que termine en normativas, que sea algo punitivo, ¿no? Sino que más bien hay ese acercamiento en términos de capacitaciones, de repente, no sé, con las empresas, cómo fortalecer la diversidad biológica, etcétera, ¿no? Un tema más de acercamiento, ¿no? Más de diálogo. La asistencia técnica, claramente usted lo ha comentado. Ahora bien, yo le quería consultar, estos 8 objetivos, si bien es cierto los 3 primeros serían los que se conectan más con el sector agrario, ya en el sector agrario se cumple con una legislación vigente ambiental, sectorial, y ahí ustedes han de repente previsto que estos objetivos se alineen con lo que ya con el cumplimiento de la legislación actual. Porque de repente, si una empresa está cumpliendo el reglamento ambiental agrario, ya con ese cumplimiento ya está también enlazándose con estos objetivos. Un poco para capitalizar esfuerzos, ¿no? Eso también de repente sería un ejercicio oportuno, quizás, ¿no? Sí, bueno, la naturaleza de la estrategia pretende no ser más regulativa de la que hay, ¿no? Simplemente fortalecer lo que tenemos, ¿no? Porque en realidad ya tenemos una regulación efectivamente y lo que necesitamos es que ésta se cumpla de alguna forma, ¿no? O sea, más de lo que está cumpliendo. Y las acciones, por lo tanto, están orientadas a que esa regulación pueda ser implementada, ejecutada de manera óptima. No estamos buscando con esta estrategia más control, ¿no? En ese sentido. Más bien, lo que como ustedes mencionaban la vez pasada, lo que buscamos más bien es promocionar, es brindar esa asistencia para que podamos implementar cosas distintas. Es decir, cómo obtenemos, en este caso, cómo reducimos el impacto a la biodiversidad, pero desde la parte más de incentivo, por ejemplo, de promoción, de fortalecimiento. En realidad ese es el objetivo. Queremos que esta estrategia tenga esa mirada, ¿sí? Hay una tarea, obviamente, también que podríamos después ya ponerlo como agenda, de revisar cuál de la regulación tiene efectos, o mejor dicho, vale la pena o no, ¿no? Me imagino que ustedes ya tienen esa evaluación dentro del marco normativo regulativo que tiene, ¿no? Porque hay que hacer también una evaluación de la eficacia de la norma. Y eso nos serviría también a nosotros. Si ustedes tienen, por ejemplo, alguna información de esa evaluación, ¿no? Sería bien interesante.
porque nos ayudaría, por ejemplo, con el Vidagri, poder tener estos acuerdos y decir, oye, mire, estos puntos ya no es necesario porque en realidad se está cumpliendo de esta forma. Valdría la pena también evaluar eso. Si usted tiene esa información, sería genial. Gracias, director. Bueno, eso lo vamos a revisar, ¿no? Ya en nuestras labores del comité, importante lo que usted ha mencionado. Bueno, algo interesante que vi la semana pasada es de que Prociencia está financiando también lo que es investigación, que va en línea con el tema de la contaminación de nutrientes. Bueno, en este caso, focus en el suelo, ¿no? He visto de que financian, además de estudios, tesis de doctorado, y había uno interesante que a nosotros, con el espárrago, y bueno, también viéndolo en la parte de palta, que es otro producto que continuamente estamos recibiendo rechazos por presencia de metales pesados en el producto de exportación, ya el esquino. Vimos de que ellos están trabajando tesis doctorales de bioremediación de suelos, ¿no? Algo interesante para nosotros, que son una serie de agentes biológicos, en este caso bacterias, por ejemplo, y quizás allá había algo importante de tocar la puerta y ver que otras investigaciones están realizando. Esto lo vimos porque como que pasaron un video en una red social y de esa forma nos hemos enterado y estamos tomando contacto con esta persona porque estamos buscando todas las alternativas que nos puedan ayudar a mejorar las condiciones actuales en el suelo, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos que Ica solamente estaba en la zona de López de Santiago, hacia el margen izquierdo del río, hasta Los Molinos, pero vemos que en el caso de la palta hay en diferentes zonas presencia de metales pesados. Y esto lo vemos al analizar el producto cosechado, ¿no? Y recientemente, había cuestión en 2 meses que pasaba en Europa, hay 5 rechazos ya de palta, ¿no? En destino. Entonces, es grave la situación y estamos buscando una serie de alternativas de que nos puedan ayudar a trabajar, a reducir esta presencia de carne en estos productos. ¿Y el origen de esta palta es de dónde? Lo que pasa, como le digo, nosotros pensábamos de que estaban en determinadas regiones, pero vemos de que hay palta de diferentes regiones que han presentado residuos de. A mí, por ejemplo, me decían mucho, hemos encontrado porcentaje alto en lo que es Norte Chico, en lo que es Nazca, esto está en Surpeica, incluso en zonas de Olmos, ¿no? En Trujillo. Entonces no está específico, es más, estamos trabajando un mapa de georreferenciación de dónde están ubicadas estas zonas con presencia de cadmio, ¿no? Y así, bueno, estamos implementando una serie de prácticas, ¿no? Como el monitoreo constante de analizar además del suelo, analizar también el producto cosechado para determinar pues, en qué momento es de que se deben aplicar ciertos productos al suelo para reducir la presencia del fruto. Y como le digo, interesante, nos vimos de que están trabajando en ello Prociencias con sus becarios. ¿Cuántas empresas forman parte del gremio, del grupo, de la asociación? ¿Están a lo largo de la costa? ¿En qué zonas? Lo que pasa es que nosotros estamos más ubicados si hablamos de espárrago, estamos ubicados entre Lambayeque, La Libertad, Ica, Lima. Yo no pertenezco al gremio de la palta, pero como nosotros somos los 2 productos que hemos tenido problemas o que estamos teniendo problemas con residuos de carne, tenemos un grupo de trabajo. Y ellos están, bueno, palta creo que ya hay en toda la zona, creo que en la selva hay ciertos lugares de producción, ¿no? Sierra, costa, tienen muchas zonas de producción que han presentado presencia de carne. ¿Y cuántas empresas conforman la asociación? Yo no lo diría por empresa, sino que representamos como entre el 60% de producción y en el caso de palta entiendo que están en el 70%. Lo menciono porque desde la NIM, de la Autoridad Nacional de Infraestructuras, está implementando 3 componentes. Es un programa de gobierno
y Reino Unido. Y el tercer componente es inversión hasta el 2029 de aproximadamente unos $270 millones en infraestructura natural en las cuencas, justamente para reducir desastres, ¿no? Por inundaciones y movimiento de masa. Entonces, ahorita ha salido el primer paquete que ha sido Chicago, el año pasado, y este año van a salir 13 cuencas más. El paquete con ANIM, con reducción con cambios. Pero ahora se llama ANIM. Entonces, ANIM es el que está haciendo las convocatorias internacionales. Bueno, son convocatorias nacional e internacional y van a salir por paquetes. Y este año tienen la proyección de ir a 13 cuencas más. Entonces van a agarrar Lambayeque, Piura, va a ir hacia Ica, ¿no? Entonces lo que se está trabajando es justamente la incorporación del MERECE como mecanismo de sostenibilidad financiera a los proyectos de inversión pública que tienen un plazo de 4 o 5 años. Entonces ahí entra toda una inversión y en la cuenca, y lo importante es que se está desarrollando a través del mecanismo del MERECE como parte de la sostenibilidad, la post-inversión, la conformación de grupos impulsores. Y ahí hay interés justamente de empresas como ustedes puedan participar en estos grupos impulsores para la movilización de recursos privados, ¿no? Entre retribuyente y contribuyente para la conservación, ¿no? Y es puramente infraestructura natural, ¿sí? Entonces la idea es que pase obviamente por una línea de inversión de lo que estamos conversando. Claro, en este grupo de trabajo nosotros también andamos buscando qué financiamiento tener, porque todo va a nivel de investigación. Todas las alternativas que hemos buscado con la academia es investigación. O sea, no tenemos todavía la solución al 100% de qué es lo que podríamos usar para pues, reducir la presencia de estos mecanismos. Perfecto, sí, justo quería preguntar a Vanessa que anote ahí, porque estamos anotando estas ideas. Me parece interesantísimo, por ejemplo, de que lo que hay que promover en primer lugar son estos programas de cofinanciamiento para ayudar a la gestión en general del sistema productivo, ¿no? Dentro de estas áreas, es decir, regulación hídrica, control de plagas, etc. Pero creo que también se hace necesario el poder contar con otro tipo también de fondos para investigación, ¿no? Nosotros hemos estado dentro del Ministerio y la Dirección también evaluando esa necesidad de poder contar con un fondo específico que nos ayude a resolver problemas ligados a la biodiversidad. Vayan desde taxonomía, ¿no? Hasta esto, ¿no? Hasta determinar esa problemática o tratar de resolver esa problemática en algunos sectores productivos. Y creo que sí, es necesario, porque como bien ustedes lo mencionan, es difícil encontrar esos recursos afuera, ¿ya? Y por lo tanto lo estamos anotando también como una actividad que tenemos que empezar a mover para cofinanciar estas investigaciones, ¿no? Me parece bien interesante. No sé si en INIA habría también este tipo de fondos, ¿no? Porque entiendo de que ellos han implementado incluso laboratorios que puedan apoyar, quizás hacer en esta georreferenciación para ver cuáles son los suelos que tenemos con mejores condiciones. Sí, bueno, yo estuve un tiempo también por agricultura y el problema es el mismo, o sea, los recursos para hacer investigación no hay. Tenemos que empezar a crearlo, ¿ya? A crearlo en función de las necesidades también, porque hablar de investigación es un universo, ¿no? Pero si priorizamos en qué queremos investigar y buscamos aliados como ustedes, por ejemplo, para poder resolver ese tipo de problemas, yo creo que podríamos ir ya gestando un programa de ese tipo, ¿no? Entonces vamos anotando para también incluirlo dentro de las actividades. Gracias. Sí, yo quería añadir a la pregunta de Xavier. Bueno, en AGAP, por ejemplo, tenemos 7 gremios. AGAP es un gremio de gremios. Son 7 gremios asociados a AGAP. 7 gremios por cultivo. Uno de ellos es el IPE, otro es PROVIP, donde actualmente pues Leila está viendo estos dos gremios, pero también ese gremio de la palta que es PROJAS, de arándanos que es ProArándanos, ¿no? ProCitrus, gremio de cítricos, APEN de mango, en Piura, y pues ProGranada, ¿no? Entonces,
cada cultivo tiene un desafío también respecto a la diversidad biológica. Afortunadamente tenemos un equipo de trabajo donde estamos los 7 gremios, nos reunimos en forma mensual y tenemos diversos temas. Yo creo que va a ser una oportunidad también para tocar el tema de la diversidad biológica y las oportunidades que pueden haber de financiamiento, ¿no? Para que cada gremio también pueda ir aportando desde el cultivo que trabaja. Gracias. Y en total, ADAP podría decir que son más o menos 350 empresas, ¿no? De todos los 7 gremios. De ese lado. Gracias. Yo le preguntaría a ver si dentro de los análisis, estudios, literatura que puedan tener durante las reuniones de los comités, se puedan compartir con el Ministerio necesidades que puedan haber, recomendaciones que vienen de las empresas a través de ustedes para que podamos recoger esos insumos, ¿no? Porque lo que vamos a ir elaborando hacia finales de este año es el plan de financiamiento para la intervención, porque justamente ha mencionado como parte del trabajo, cronograma de actividades, justamente se están haciendo varios talleres macroregionales para poder visibilizar y compartir los avances y el alcance de la estrategia. Tenemos un ciclo de reuniones también con el sector privado, pero sí es importante, si hay literatura, hay obviamente información que ustedes crean que puede ser muy útil para poder incluir esta información en el plan de financiamiento con estrategia, basados en la evidencia, necesidades y rendimiento. Bienvenida a la información que nos puedan dar desde el gremio, ¿no? Creo que va a ser muy útil para que se visibilice obviamente todo lo que pueda trabajarse en reuniones que ustedes tienen de este número de empresas y que podamos ponerlo en el plan de financiamiento, ¿no? Como parte de las necesidades, ¿no? Sí. Actualmente estamos poniendo foco en lo que es la gestión sostenible de las aguas subterráneas en Ica. Es un tema que queremos enfatizar, porque que mucho avanza, poco aprieta, como se dice, entonces queremos ir por poco, ¿no? Pero esperemos que se institucionalice esta iniciativa y pues podamos llegar a tiempo. Más bien sí sería bueno, no sé si Vanessa o usted Xavier nos comparte ese cronograma, ¿no? Para nosotros en el gremio saber hasta cuándo podríamos presentar propuestas, la literatura que acompañe, la casuística, ¿no? El caso de, hay un proyecto que comentaba Mayra, el proyecto Recarga Acuífero Golda Meir ha sido un éxito en Ica, con la gestión de las aguas subterráneas allá. Entonces, sí, quisiéramos tener en cuenta siempre el cronograma y si va a haber más reuniones para ir abordando los temas. Sí, ahí quisiera yo destacar también la labor del Laboratorio de Aceleración de Empresas de Perú, que ha sido en estas semanas clave, ¿no? En tener este acercamiento. Hay dos como actores, digámosle, que para nosotros a partir de ahora son importantísimos en esta relación permanente, no solo la estrategia, sino de aquí en adelante. Uno, los investigadores, los científicos con quienes hemos empezado a trabajar y queremos tener esa plataforma permanente con ellos. ¿Ya? Queremos, así como ustedes, crear programas que nos permitan tener esa ligación permanente. Y el otro gran sector son ustedes, ¿no? Las empresas. ¿Ya? No queremos que nos reunamos solo cuando tengamos que desarrollar estas herramientas y después cada uno sus vidas, ¿no? Más bien queremos que sea un espacio, una plataforma permanente para poder tener esta retroalimentación. ¿Ya? Y yo creo que vamos a fortalecer esta plataforma, ¿ya? Eso quería comentar y creo que con esto ya se cerró. Sí. No, pero muchísimas gracias por obviamente esta información para que puedan compartir con nosotros. Entonces es sumamente importante porque además es economía escala. Gracias para que ustedes podamos levantar toda esa información y seguro van a hacer para compartir el programa para que sepan cómo vamos avanzando. Como dice Pedro, acá el trabajo es el 2050, ¿no? Y lo que queremos es ganar este tipo de trabajo. La oportunidad está ahí en las actividades. El plan de financiamiento es fundamental, eso se está haciendo a nivel mundial. Todos los países para que la estrategia esté obviamente con un presupuesto y pueda obviamente ver
hay un alineamiento del gasto público, ¿sí? Que sea un gasto eficiente en el manejo de recursos, pero la intervención y el trabajo que desde el sector privado se puede hacer desde los planes de sostenibilidad que se han mencionado también es fundamental. El tema del GRI, el tema de los indicadores ESG es fundamental. Igual, imagino que las 300 empresas, imagino que muchas están trabajando en ese alineamiento con ESG, ¿no? Y su memoria de sostenibilidad, ¿no? Entonces es fundamental hacia los inversionistas, hacia los accionistas también, el tema de una muy buena gobernanza interna, ¿no? Yo quisiera agradecer también por la presentación a ustedes, por estar el día de hoy, a Perú Sostenible, que nos está acompañando acá con el equipo también en este ciclo de reuniones. Esta mañana desde el equipo Perú también, el acelerador, justamente hay mucho trabajo conjunto con el sector privado, y agradecerle pues igual al Ministerio por esta mañana, y seguro que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí.